La semana pasada dimos una pequeña introducción a lo que son los oráculos contra las naciones. Recordemos que Ezequiel se divide como en tres grandes partes, ¿no? Está la primera parte que va del capítulo 1 al 24 y son todos los capítulos que son los oráculos contra Israel. Luego vienen los oráculos contra las naciones, que son del capítulo 25 al 32 y del 33 en adelante son los oráculos de salvación, ¿sí? Primero son oráculos como de condena por todos los pecados, primero de Israel, luego contra las naciones, y por último son los oráculos de salvación, que es la parte más bonita y quizás más conocida de Ezequiel. Yo brevemente, ya la otra vez di un poco la introducción de los oráculos contra las naciones. Estamos haciendo el bloque del capítulo 25 al capítulo 32. Y brevemente, ¿de qué se tratan estos capítulos? Lo introduje la semana pasada, pero ahorita vamos a entrar un poquitito, no mucho, porque me interesa llegar más adelante. Pero bueno, brevemente. Recuérdense que aquí los pecados que denuncia Ezequiel son, en primer lugar, o porque estas naciones sentían rencor contra el pueblo escogido, es decir, estaba el pueblo escogido y sentían como una especie de envidia, ¿no? De rencor porque consideraban que este pueblo, por ser elegido, eh, no sé, era preferido por Dios, cuando en realidad no es así. Sabemos que Dios elige a uno para salvar a todos, para alcanzar a todos. Em, o las naciones también eran castigadas no solo por este tipo de relación con el pueblo de Israel, sino por soberbia frente a Dios, ¿no? Por creerse más poderosos, demás. Entonces vamos a entrar en este tema, en estos dos temas, ¿no? El castigo, generalmente, ¿cuál iba a ser? Era una gran catástrofe o el final del imperio, si era, en este caso, un imperio. ¿Qué pasa? ¿De qué naciones van a hablar? Pues son las naciones que mayor resistencia oponen ahora a Babilonia, ¿sí? Y el número de las naciones que va a ir recorriendo son siete. Recuérdense que el número siete es tradicional. El número siete lo que significa es la totalidad. En el fondo está hablando de todas las naciones, todas las demás naciones. Y esto es importante, ¿no? Estos números son importantes para nosotros entender que no es que se refiere a estas siete naciones en puntual, sino a la totalidad. Unos datos interesantes al principio, arranca hablando eh, contra los amonitas, contra los moabitas, contra los edomitas y contra los filisteos, ¿no? Y dirán, bueno, ¿y esta gente quién es? Bueno, si se recuerdan, Moab y Amón son descendientes del incesto que tuvo Lot con sus hijas. Si se acuerdan, en el Génesis capítulo 19, versículo 30, Lot escapa de de Sodoma y Gomorra y entonces se van a una cueva él con sus hijas y sus hijas empiezan a pensar que ellas se van a quedar sin descendencia. Recuérdense que para esa época la descendencia era la forma en que tú perdurabas en el tiempo, sobrevivías en el tiempo. Entonces, esto no era menor, el no tener descendientes. Si no tenías descendientes cuando morías, eras aniquilado, porque ellos no tenían el concepto de la vida eterna. Por lo tanto, era grave. Y entonces la hermana mayor habla con la hermana menor y le dice, nuestro padre es viejo, nosotras estamos aquí en esta cueva, no vamos a encontrar a nadie, pues vamos a emborrachar a nuestro papá y tenemos relaciones sexuales con él. Obviamente un pecado gravísimo para los israelitas, ¿no? Va contra la ley natural, pero comete este pecado y de ahí tienen unos hijos, que son Moab y Amón. Son los hijos. Entonces, si se dan cuenta, los hijos, o sea, las naciones que rodean a Israel son que Israel las comprende que su origen fue un origen pecaminoso, ¿sí? El caso de Edom es el mismo. Recuérdense que Edom
según la tradición judía, desciende de Esaú. ¿Quién era Esaú? ¿Quién se acuerda quién era Esaú? El que Hijo cambió de la Jacob. herencia por el plato de lentejas. O sea, Bien, es vendió decir, el el plato de hermano de lentejas. quién. De Jacob. Bien, el hermano de Jacob tuvo, él era el primogénito, vendió su primogenitura, ¿no? Y luego se enfrentó, quería ir a matar a Jacob por esto, ¿no? Bueno, de Esaú vienen los edomitas. Entonces ahí tenemos tres naciones que vienen, que su origen es pecaminoso, ¿sí? Y luego por último tenemos los filisteos, que desde tiempos inmemoriales son grandes enemigos de Israel. Esto dirán, bueno, qué bueno enterarnos de esto, es un dato curioso, pero en realidad lo importante es entender cómo los israelitas tienen una cosmovisión en donde no está por un lado la parte material del mundo, la creación, y por otro lado la parte de la parte espiritual, ¿no? La relación con Dios, como a veces nosotros hacemos, ¿no? En Occidente separamos mucho, ¿no? Como, bueno, está la ciencia y está la fe. Las dos cosas como que no tienen nada que ver, están las dos cosas separadas. Están las cosas materiales, concretas, tangibles, que se pueden medir con el método científico, y está luego todo lo que es irracional, ¿no? Todo esto que pasa en el mundo espiritual, que no lo podemos medir, no lo podemos controlar, está como aparte. Entonces son como dos realidades totalmente como yuxtapuestas a veces. Esto no es así para los judíos. Para los judíos, ellos, su cosmovisión, comprenden que si a ellos les ocurre algo malo, es porque probablemente no hicieron el bien, no actuaron bien, ¿no? No consideran que las cosas son casuales, sino que todo tiene un sentido. Para ellos la historia está como permeada por el sentido. Las cosas no simplemente suceden, sino que saben leer que de repente Dios algo les quiere decir con esto, ¿no? Siempre me acuerdo cuando leo así, cuando empezamos a leer así la vida, que esto siempre tiene su parte compleja, ¿no? De leerlo así. Pero no sé, la típica historia de la persona que iba a ir un día a su trabajo y el despertador no le funcionó y no llegó a su trabajo, y fue el día en donde él trabajaba en las Torres Gemelas y ese día cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Como, y dirán, bueno, pero ¿qué pasó con todas las otras personas que sí fueron a las Torres Gemelas y sí murieron, ¿no? ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Qué pasa? Que la lectura de la historia no la hacemos simplemente como algo casual, sino como que entendemos que hay un Dios que es el Señor de la historia. Esta es la lectura que hacen los judíos. Y por eso no viven su vida desesperados, angustiados. Si alguien muere, saben que está en manos de Dios y que bueno, que aunque les cause tristeza, confían y saben que hay algo que está por encima de sus fuerzas, ¿no? Que hay algo que ellos no pueden controlar. ¿Qué pasa? En un mundo tecnocrático como el de hoy, creemos que todo lo podemos controlar. Creemos que todo lo podemos manipular, ¿no? La vida de una persona, si viene de una forma o no, hasta ya estamos encontrando maneras de modificar, ¿no? La genética, ¿no? ¿Cómo viene un niño al mundo si lo quiero ojos azules, rubio, ¿no? Eh, y todo lo quiero controlar. Ya no, ya la vida no lo recibo, no la recibo, sino que la gestiono, la controlo, ¿no? Entonces, claro, no entiendo algo fuera de mi control, ¿no? No lo entiendo, no entiendo cómo hay una lectura superior de la vida. Bueno, los israelitas tenían esta noción muy clara, porque constantemente ellos estaban en contacto con su fragilidad, con su incapacidad de controlar el tiempo, eh, el clima, el espacio, ¿no? Ellos podían sembrar y luego pues no cosechaban porque en esa temporada no ocurrió lo que ellos esperaban, ¿no? Y entonces reconocían cada instante como un momento dado, como un don dado y no como algo que yo me tengo que construir, ¿no? En medio de todo esto, esta es lo importante, ¿no? De los israelitas, que entendamos su cosmovisión, el cómo ellos entendían
el mundo, en cómo ellos leían la realidad histórica. Em, Más adelante se nos habla de otro enemigo que es Tiro. Tiro es otro enemigo de Israel. Y en el capítulo 26 se nos habla de este oráculo contra Tiro. ¿Qué pasa? Que Tiro en la antigüedad estaba construida sobre una isla rocosa, ¿sí? Y apenas estaba distante de la costa, por lo tanto era muy difícil invadirla, muy difícil. Era una ciudad que hasta a la distancia parecía como majestuosa, ¿no? ¿Qué pasa? Que las naves no podían llegar a puerto por esta roca y por la muralla, bueno, demás. Em, y esa ciudad, pues obviamente pues, se creía superior, porque ponía un límite humillante al imperio. El imperio no podía invadirla. Era muy difícil, era una ciudad muy difícil de invadir. Y Nabucodonosor, en este caso, no logra conquistarla. Si bien Tiro queda debilitada, Nabucodonosor no logra conquistarla. Y aquí es cuando viene el oráculo de contra Tiro y dice, te dejaré como roca desnuda. Serás un sitio para tender las redes. En el fondo, ¿por qué? Porque Tiro se creía esplendorosa y poderosa y le dice, recuerda que no eres nadie, ¿no? Que en cualquier momento cae tu belleza. ¿Por qué? Porque Tiro confiaba demasiado en sí misma, confiaba en su poder y en su capacidad de que nadie viniera. Y entonces, a la grandeza del esplendor responde la grandeza de la caída, precisamente porque pues se colocaba a sí misma en un lugar donde no le correspondía. Em, Cuando unos años más tarde cae Jerusalén, Tiro calcula todas las ventajas materiales del suceso, quiere invadir Jerusalén y robar, y se une al coro de todas las ciudades que celebraban la caída de Jerusalén, humillaban la situación y por eso se le dice que va a quedar desnuda, como roca desnuda, ¿no? Como totalmente vacía por haberse burlado del pueblo de Dios. Em, Más adelante, que es la que nos interesa, es el capítulo 28. ¿Qué pasa en el capítulo 28? Ya no se habla de Tiro como ciudad, sino se habla del príncipe de Tiro, de un hombre concreto em, que estaba ahí y que se alzaba, ¿no? Que se creía muy seguro de sí mismo. Y dice así, capítulo 28, versículo 1. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, esto dice el Señor Dios. Se enalteció tu corazón y dijiste, soy un Dios y estoy sentado en el trono de los dioses en el corazón del mar. Tú eres hombre y no Dios. Pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Te dijiste, si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu sabiduría e inteligencia te has hecho una fortuna. Acumulaste tesoros de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio acrecentaste tu fortuna, y por tu fortuna te llenaste de presunción. Por ello, así dice el Señor tu Dios. Fíjense que esto que le está diciendo al príncipe de Tiro, mm, no lo puede estar diciendo a cualquiera. Por haber puesto tu corazón como el corazón de Dios, por eso haré venir contra ti extranjeros, los más feroces de entre los pueblos. Desenvainarán sus espadas contra tu brillante sabiduría y profanarán tu belleza. Te hundirán en la fosa y perecerás de muerte violenta en el corazón del mar. ¿Podrás seguir diciendo delante de tus verdugos, soy un dios? Serás un hombre y no un dios, en manos de los que te apuñalen. Morirás con muerte de incircunciso, a manos de gentes extrañas, porque lo he dicho yo, oráculo del Señor. De nuevo, tenemos que hacer un ejercicio fuerte e importante de no leer esto como una venganza de Dios porque Él quiere establecer su lugar, ¿no? Y decir, respeten porque yo soy Dios y aquí todo el mundo se somete a mí, ¿no? Porque lo leemos con nuestros ojos
humanos en donde cuando alguien me humilla, yo lo quiero humillar más grave, ¿no? No, esta no es la lectura que tenemos que dar porque este mismo Dios es el Dios de Jesús. Hay una unidad, ¿sí? ¿Por qué Dios le tiene que hablar así a este pueblo? Porque este pueblo no está preparado para que se le hable a un Dios de misericordia. Recuérdense que Dios va dispensando su mensaje de salvación en la medida en que el pueblo esté preparado. Recuérdense la imagen que yo siempre les pongo. Como le habla una mamá a su hijo de 2, 3 años, no es la misma forma en que le habla a su hijo de 18 años. No es la misma forma que le habla a su hijo de 30 años. Una mamá a su hijo chiquito le tiene que poner límites, le tiene que decir que no meta el dedo en el enchufe, le tiene que decir que no coja el cuchillo. Pero al día 18 le dirá, coge el cuchillo y ayúdame a cocinar. Por lo tanto, ¿quién cambió? ¿La mamá o el hijo? ¿Quién cambió? La mamá se volvió loca, es incoherente. De chiquita le decía una cosa y ahora mamá me dice otra cosa. No, quien cambió fue el niño. Quien ya creció y está preparado para otra cosa es el niño. Pues igual, Dios le tiene que hablar a estas personas como unos salvajes. Esa gente se arrancaba la piel. Les tiene que hablar en su idioma para que les entienda. No porque Dios no quiere, de hecho lo vamos a entender en el conjunto de todo el libro. Dios no quiere que Tiro se pudra en la fosa. Lo que quiere es que se convierta. Y quizás le tiene que hablar con cierta fuerza para lograr eso. ¿Qué pasa? Que Tiro se creía en el lugar de Dios. El príncipe de Tiro, mejor dicho. Y esto nos habla a cada uno de nosotros. Cuando nosotros creemos que nuestra vida está en nuestras manos, ¿no? Porque ya me está yendo bien. Es como la parábola de este señor, el rico, ¿no? El que ya tenía muchísimos bienes y entonces todos los mete en la, no es la despensa, no sé, en los graneros para asegurarse su vida, ¿no? Y le dice, pero si hoy te vas a morir, ¿para quién estás guardando todo eso? Cuando creemos que nuestra vida está en nuestras manos y nos viene una enfermedad, es que se nos olvida el comprender que ni siquiera un respiro de nuestra vida está en nuestras manos. Ni un solo respiro. Mañana cuando amanecemos, nosotros solo sabemos que nos dormimos y de pronto al día siguiente amanecemos. Podíamos no haber amanecido. ¿Quién mantuvo nuestro sistema en funcionamiento? ¿Quién nos seguía dando el aliento de vida? ¿Por qué seguimos teniendo el aliento de vida? Si yo sé que yo controlo mi respiración, si yo quiero dejar de respirar, dejo de respirar ahora y luego sigo respirando. O sea, parece que es un acto voluntario el respirar, pero a la vez me acuesto a dormir y deja de ser voluntario. Porque hay algo que me sostiene en vida. De nuevo, al príncipe de Tiro esto se le había olvidado. Se considera como Dios. Este príncipe que se tiene por Dios y luego más adelante es esta misma elegía, pero contra el rey de Tiro. Y dice así, es la continuación del capítulo 28. Le dirás ahora al rey, ya no al príncipe. Versículo 12 del capítulo 28. Eras un dechado de perfección, lleno de sabiduría y de acabada belleza. Habitabas en Edén. ¿Quién habitaba en Edén? ¿Quién habitaba en el Edén? Adán y Eva. Adán, Adán y Eva. Entonces, a Adán este rey y de Tiro Eva. lo Ujú. están comparando Con con Adán. el hombre primordial. Exactamente. Y dice, en el jardín, habitabas en Edén, en el jardín de Dios, revestido de piedras preciosas, rubí, topacio y diamante, crisólito. Bueno, habla de todos los diamantes, las piedras preciosas, de oro labrado, tus pendientes y aros, preparados el día de tu creación. Yo te había establecido como querubín protector de talla elevada. En la sagrada montaña de los dioses ibas y venías entre piedras de fuego.
Fue irreprensible tu conducta desde el día de tu creación hasta que se te descubrió tu culpa. Por la magnitud de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado. Por eso te expulsé de la montaña de los dioses, como un profano. Ese que está hablando como de de la expulsión de Adán del, del Edén. Y te hice desaparecer de entre las piedras de fuego, querubín protector. Por tu belleza, tu corazón se hizo arrogante. Es que de hecho el hombre es bello, es perfecto. El hombre está muy bien hecho. El hombre es creativo. El hombre tiene la capacidad de crear cosas maravillosas. Pero cuando consideramos que esa belleza, esa grandeza, es obra propia, proviene de nuestras manos, ahí es donde todo se tuerce. El esplendor echó a perder tu sabiduría. ¿Qué pasa? Que este hombre, este personaje histórico, no es un personaje histórico concreto, el rey de Tiro, sino que es la monarquía de Israel. Habla de la monarquía de Israel, que se puede leer como un símbolo universal, ¿no? ¿Qué pasa? Lo mismo se nos dice en Deuteronomio 8, cuando habla de que las riquezas llevan a la saciedad y nos llevan a la presunción y a olvidarnos de Dios. Como que ya yo me valgo por mí mismo. Ya me es suficiente conmigo mismo. Yo no necesito a Dios. Yo estoy demasiado bien porque yo necesito un Dios que me salve. ¿De qué me va a salvar? Si ya yo estoy perfecta. Y entonces se termina con la arrogancia y el hombre elimina a Dios para establecerse él mismo en el lugar de Dios. Los sistemas políticos mal entendidos, como por ejemplo, cuando no se vive bien la democracia, y se cree que la democracia mide la verdad, es decir, que nosotros aquí nos pongamos a votar si es verdad o no, que algo es bueno o algo es malo, y levantamos la mano y entonces decidimos, ahora es bueno que matemos a quien sea que está en este chat. Levantamos la mano y a partir de eso es bueno, se decide que como somos mayoría, 10 contra 5. A partir de ahora hemos decidido y hemos cambiado la verdad. No, la democracia no mide la razón, mide la voluntad. Mide que alguien quiere o no quiere algo. No determina la verdad. Cuando colocamos a la democracia en el lugar donde se puede elegir la verdad y votamos cosas como, por ejemplo, es legal matar a alguien, ahí es donde un sistema político y por lo tanto los hombres nos colocamos en el lugar de Dios. Yo se los he contado muchas veces, pero es que no deja de impresionarme cuando en Argentina se hizo la elección en el Congreso del aborto. Y me acuerdo que el Congreso estaba iluminado, una parte azul, los que iban contra el aborto o a favor de la vida, y verde los que iban a favor del aborto. Y yo llegué ahí, me acuerdo que me coloqué en el medio y dije, Dios es Dios de toda esta gente. Pero en qué momento se nos ocurrió siquiera que nosotros podíamos poner el tema sobre la mesa y discutir este tema? O sea, ¿en qué momento se nos ocurrió que nosotros podíamos discutirlo? Quita tú votarlo, discutirlo. O sea, ¿en qué momento nos creemos dueños de la vida? Si yo mismo estoy aquí, yo existo porque dependo de otro. ¿Quién no pasó por esa circunstancia? ¿En qué momento yo me creo con la capacidad de decidir si una persona vive o no? Pues el tema de la democracia y el tema es que yo que estoy a favor de la democracia y de muchos otros sistemas políticos. El tema es cómo lo vivimos. ¿Cómo? Cuando el hombre se coloca en el sitio de Dios, cuando creemos que nosotros podemos definir lo que está bien o mal, cuando no creemos que fue un poco lo que pasó con la proclamación de los derechos del ser humano, ¿no? En la ONU.
no pudieron encontrar el fundamento de esos derechos. No encontraron el fundamento. Entonces dijeron que estos son los derechos humanos, pero no encontraron el fundamento porque no se ponían de acuerdo que había una ley natural. Porque si hay una ley natural, ¿quién dio la ley natural? Como no se ponían de acuerdo, pusieron unos derechos, pero esos derechos no tienen fundamento, porque no hay una ley natural. Por eso con facilidad los cambiamos. Cambiamos algunos, porque no tienen un fundamento. Si no tenemos una ley natural común, que de hecho la hay, porque es que nos damos cuenta como si vas a África, a Asia, a América y a Europa, a todas partes, y te das cuenta que es que hay una ley, hay algo que te dice que no mates al otro. Hay algo que te lo dice, que si vas manejando y alguien se te atraviesa, que frenas. Hay algo natural, hay algo instintivo que te dice frena. Pero bueno, cuando el hombre se quiere poner en el lugar de Dios y decidir lo que está bien y lo que está mal, ¿quién gana? Pues la mayoría. Vamos a votar, vamos a votar. Porque es que si no, ¿por qué lo tuyo va a ganar sobre lo mío? No, vamos a votar. Y entonces se termina votando cosas que no se deberían votar, porque yo por mayoría no puedo decidir la verdad. La verdad es, si algo es blanco, como esa pared, yo no puedo, vamos a ponerlo a votación. ¿Será que es azul? Levantamos la mano, la pared sigue siendo blanca. No porque la mayoría de nosotros digamos que es azul, de pronto se convertirá en azul. La pared seguirá siendo blanca, porque la verdad se impone, la verdad es, ontológicamente es. No, no la puedo cambiar yo porque voto, porque yo digo ahora que la mayoría decimos que no. Pero bueno, eso es el hombre queriendo ponerse en el lugar de Dios. Y a la presunción sigue la caída. Y fue lo que nos pasó un poquito, lo que nos pasa cada cierto tiempo a los seres humanos cuando viene algún desastre natural, cuando viene una pandemia, ¿no? Nos ubica, nos vuelve a recordar quiénes somos, nos pone en nuestro sitio. Entonces, de este... Mari, te puedo hacer una pregunta. O sea, esta gente que vivía en Tiro, o sea, eran israelitas, pero estaban separados y se empezaron, ¿o cómo? No, 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 eran las naciones. Recuérdate que estos oráculos estaban hablando de las De las naciones, naciones, ok. gente que no eran del pueblo elegido. Pero aquí justamente, ¿por qué? Entonces, ¿por qué si no eran del pueblo elegido hay unos oráculos contra ellos? Porque hay una ley natural y ellos están obligados a responder a esta ley natural. Tú no te alegras de que al otro le vaya mal. Y esto no es porque tú eres judío o cristiano, es que no te alegras. Hay algo que no, hay algo que es responder a esa ley natural, a esa conciencia de que si a alguien le va mal, pues no va a ser causa de tu alegría que a alguien le vaya mal. Y esa es parte de la ley natural, no es parte de una ley revelada de Dios. Hay cosas que se nos dio por la misma creación, que no tiene que no es directamente la revelación directa de Dios. O sea, ya la creación es una revelación de Dios. Pero, pero en la segunda fase de la revelación, que es digamos cuando Dios se manifiesta y habla, y elige un pueblo y demás, pues ahí las naciones en donde quedan. Las naciones tienen una ley natural a la cual responder. ¿Sí? Em, Bien, más adelante, en el capítulo 29, son los oráculos contra Egipto, gran potencia antigua, muy antigua, enemiga de Israel, pues ahí fue donde pasaron más de 400 años, donde Moisés, de donde lo sacó Moisés, demás. Em, y entonces a eso le dedican varios capítulos, al faraón, a Egipto y demás. Y luego llegamos a los capítulos 33, ¿no? A partir del capítulo 33 al 39 son los mensajes de salvación para Israel, ¿no? Recuérdense, Ezequiel, oráculos contra Israel, luego oráculos contra las naciones, que es un poquito esto que vimos, que no me va a tener mucho más. Y luego viene ahora la parte que a mí me parece la más, no, y no solo a mí, viene la mayor cantidad de pasajes de hecho leemos en la liturgia y por lo tanto son pasajes significativos en cuanto al mensaje de salvación.
del capítulo 33 al 39 son ya los mensajes de salvación. El libro, el profeta empieza a abrirse hacia la esperanza del futuro, ¿no? Ya se vio todo lo que han hecho mal, pero ahora se empieza a abrir hacia el futuro. Y estos empiezan todos los mensajes que invitan a esperar en una salvación que el Señor concederá a su pueblo después de los castigos, ¿no? Después de los castigos debido a sus pecados, en el fondo, el castigo es la consecuencia misma del pecado. No es algo extrínseco que Dios va y castiga desde afuera, sino es consecuencia misma del pecado. Cuando yo se los he dicho, ¿no? Cuando de repente una mamá le dice, hijo, no vayas a 150 kilómetros por hora, o sea, eso es peligroso, además, em, él llega y se estrella y termina en el hospital. Eso lo leería Israel como Dios lo castigó, pero en realidad fue la consecuencia de su propio pecado. Se le dijo que no fuera a 150 kilómetros por hora porque es peligroso ir a 150 kilómetros por hora. Y si vas a 150 kilómetros por hora, pues acabas estortillado, ¿no? Acabas mal. Entonces, Israel, de nuevo, como sabe que todo esto está debajo del querer de Dios y Dios te está diciendo que no hagas algo, es porque ese algo no va a venir un castigo de fuera, sino que ese algo en sí mismo es intrínsecamente malo y te está haciendo daño a ti. ¿Por qué las drogas Mari, son malas? Porque Dios agarra y castiga desde afuera con una droga, haciéndote que se te queman las neuronas. No, te dicen no, no consumas droga porque las neuronas. De hecho, el consumir la droga se te queman las neuronas. No, no viene, está intrínseco, está dentro del acto mismo pecaminoso, la consecuencia. Bueno, esto Israel lo lee como un castigo, pero se ve, es obvio para nosotros ver que no es un castigo que viene de fuera, sino que si Dios nos dice no vayas por ahí, no es porque si lo haces, entonces Él se va a enojar porque Él es un Dios caprichoso y te va a castigar, sino no vayas por ahí porque te vas a hacer daño. Y no quiero que te hagas daño. Y si vas y te caes, vas a ser el primero que va a ir al hospital y va a pagar la cuenta. Pero Él quiere evitar ese dolor. Lulu, perdón. no, perdón, yo te interrumpí. Los mensajes entonces ahora del 33 al 39 de salvación son para Israel o también para todas las naciones. Para Israel, pero de algún modo vamos a empezar a ver la universalidad. Recuérdate que siempre en el Antiguo Testamento está esa componente como de salvación para Israel, pero de alguna manera empezamos a ver destellos que esa salvación no solo va a ser para Israel, sino que desde Israel va a alcanzar el mundo entero, ¿no? De alguna manera lo vamos a empezar a ver, pero son para Israel en este caso. Em, entonces, el capítulo 33. El capítulo 33, de hecho, se lee en la liturgia y es una nueva llamada a la responsabilidad personal, ¿sí? Recuérdense que ya esto lo habíamos escuchado, este tema de la responsabilidad personal, porque para ellos era, bueno, ni modo, como mis papás pecaron, entonces a mí me va a venir la consecuencia de sus pecados, entonces, bueno, nada, no, ni para qué convertirme, porque igual voy a vivir las consecuencias del pecado de mis padres, ¿no? Es como una visión pesimista de la situación. Y no, y una visión pesimista y poco hacerse cargo de la propia vida, ¿no? Bueno, ni modo, como que es como, nada, nací en un mundo corrupto, entonces ya no tengo nada que hacer. Ah, tengo que ser corrupta yo también. No, ya, espera, no necesariamente, ¿no? Es la responsabilidad personal de quién decide y cómo decides vivir. Entonces, el profeta vuelve a anunciar la verdad y la justicia y amonesta al impío, ¿no? Y empieza a hablar sobre la responsabilidad personal que ya se había hablado, como les dije antes, pero que dice que cada uno tiene que dar cuenta de sus propios pecados, ¿no? O sea, tú respondes por tu pecado. Vamos a leerlo. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, habla a tu pueblo y diles, si yo envío al enemigo contra un país y la gente escoge a un hombre del lugar y lo pone de centinela, y éste, viendo venir al enemigo contra el país,
toca la trompeta para dar la alarma al pueblo. Si alguien oye el toque de trompeta y no hace caso, y el enemigo llega y lo sorprende, él mismo es responsable de su muerte. ¿Se entiende? O sea, si ya se puso un centinela en el borde de la muralla y te dicen que si toca la trompeta te vayas y tú escuchas la trompeta y no te vas, culpa tuya. Si tú mueres es culpa tuya. Tú responsabilízate de tu muerte. ¿Qué pasa? ¿Quién era la trompeta? Era Ezequiel. Ezequiel les decía, oigan, les venía avisando, esto va a pasar, Dios, o sea, les venía avisando lo que iba a pasar. Y ellos no quisieron escuchar. Se hicieron oídos sordos. Había oído el toque de trompeta, pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Le dice, si hubieses hecho caso a la trompeta, habría salvado tu vida. Pero si el centinela, y ahora voltea la tortilla, ¿no? Dice, pero si el centinela que ve venir al enemigo no toca la trompeta y el pueblo no es puesto en alarma, llega el enemigo y se cobra algunas vidas, estos habrán perecido por su maldad, pero yo pediré cuenta de su sangre al centinela. Y ahí le dice a Ezequiel que en el fondo le dice a todo Israel. A ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Esto es fuerte, ¿no? Porque en el fondo, primero, te está diciendo la importancia de escuchar y dejarte tocar por lo que te están diciendo, ¿no? De la típica historia de, Señor, ayúdame, y vino el barquito y venía a recogerme y yo no me subí al barquito porque yo quería que el Señor me ayudara. Y yo seguía, Señor, ayúdame. Y entonces luego vino el avión para rescatarme. Yo dije, no, porque el Señor va a venir por mí. Y luego terminó muriendo y dice, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué no viniste por mí? Pero sí, te mandé al barquito, te mandé al avión, te mandé o sea, te mandé mil cosas, te mandé profetas. Y Jesús lo dice, les mandé profetas hasta que vino el mismo hijo y no le creyeron. No, pero es que resucite un muerto, ¿no? Le dice Lázaro y le dice, ¿se acuerdan? El rico Pulón. Pero es que si alguien viene de la muerte y les dice y les advierte, ellos se convertirán. No es que ni que resucite a alguien. Ya Jesucristo resucitó y mira, eso es un cuento chino. Un cuento chino, una leyenda, a la par de Zeus, a la par. A ti te pediré cuenta de su sangre. Esto resuena un poco al dónde está tu hermano, la pregunta que le hace Dios a Caín, cuando Caín acaba de matar a Abel. Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Sí. Si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros andáis diciendo, nuestros delitos y nuestros pecados pesan sobre nosotros, y por eso nos estamos consumiendo. ¿Cómo podemos vivir así? Pues diles, por mi vida. Y esto es el punto clave de este capítulo. Versículo 11. Diles, por mi vida, oráculo del Señor. O sea, Dios está jurando por su propia vida. Que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta y viva. Convertíos, convertíos de vuestra perversa conducta. Y la gran pregunta, ¿por qué os Mm. obstináis en morir? ¿Por qué os 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 obstináis en morir?
no te conviertes? ¿Por qué quieres seguir muriendo? ¿Por qué no quieres vivir la vida? La vida, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién me puede decir cuál es la voluntad de Dios? Que nos salvemos y que tengamos vida eterna, Así es. pero que amemos a 1 Jesús, ¿no? Timoteo, Primero, 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y que y lleguen al lleguen al conocimiento de la arrepentimiento. verdad. Ajá. En el discurso del pan de vida, Juan 6. Juan 6. Mm, por aquí lo dice, pero no lo estoy encontrando. Aquí está. Versículo 40. Juan 6, versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre. Perdón, versículo 39. Que no pierda nada de lo que Él me dio. Es lo mismo. Que todos los hombres se salven. Que nadie se pierda. Que nadie perezca. Que nadie muera. Obviamente no estamos hablando de la vida terrenal, estamos hablando de la vida eterna. Que nadie muera para siempre. Esta es la voluntad de Dios. Este es el querer de Dios. Dios no se complace en la muerte del malvado. Dios no quiere aniquilar al malvado, quiere que se convierta. Dios quiere que se convierta. Dios quiere que nos convirtamos. Y cualquier cosa que haga, siempre es en aras a nuestra salvación. Cualquier cosa. Entonces, la conversión es, por tanto, el objetivo primario y fundamental de Dios. Todo lo obra para nuestra salvación. Todo. Luego, el capítulo 33, pero a partir del versículo 21, habla de la ocupación de Jerusalén, es decir, cuando Jerusalén es completamente sitiada y todos salen al exilio, ¿no? Es la segunda deportación, cuando ya definitivamente destruyen el templo en el 587. Y estos versículos habla de la completa derrota de Jerusalén y, y que algunos que seguían en Jerusalén no creían que iba a pasar. Ellos ya se volvían a considerar, pues sí, por encima de los demás. Se volvían a considerar que ellos, que ya la primera, como ya había ocurrido la primera deportación, ya ellos pensaban que ya la segunda deportación no iba a venir, que ellos ya estaban a salvo, que ellos eran los elegidos, ¿no? Em, y aquí Ezequiel aborda un tema delicado, porque él se da cuenta que él es escuchado con gusto, todo el mundo lo escucha, pero en el fondo su mensaje no es acogido porque la gente no se convierte. Y es que lo que nos pasa, a veces vamos a misa o escuchamos la palabra y nos gusta y nos parece interesante y es que Jesús nos parece súper buena onda y nos parece increíble su mensaje, pero o sea, nos tenemos como un impermeable, no no nos transforma esa palabra desde dentro, no hace que nuestras actitudes, nuestra mirada, nuestra escucha, nuestra forma de estar en el mundo sea diversa. Por lo tanto, el mensaje no es acogido. Para que la palabra de Dios pueda llegar a término, tiene que ser acogida. Libremente, Dios no va a obligar a nadie a coger su palabra. Y el capítulo 34 es una gran imagen para nosotros, gran imagen, porque habla de los pastores de Israel. Y por lo tanto, esta gran imagen que se utiliza en el Nuevo Testamento de Jesús como pastor, pues brota de la tradición del Antiguo Testamento. Vamos a leerlo. Habla de los pastores de Israel, obviamente. Y dice así, me fue dirigida esta palabra del Señor, hijo de hombre.
Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles, pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? Os coméis las partes mejores, os vestís con su lana, matáis las más gordas, pero no apacentáis el rebaño. Imagínense, o sea, tú, pastor que estás llamado a cuidar a las ovejas, te alimentas de ellas, te aprovechas de ellas. Esto es una recriminación muy fuerte hacia los pastores, hacia los líderes religiosos, ¿sí? Y dice aquí, no habéis robustecido a las débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida. No habéis recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido. ¿A qué le suena? Ni buscado a la que se había perdido. Fíjense, la imagen de fondo está poniendo el antimodelo de pastor. ¿Para qué? Para reflejarnos el modelo de pastor. ¿Que va a ser quién? Jesús. Jesús, Jesús, el gran modelo de pastor, ¿no? Sigue, ¿no? Se dispersó mi rebaño y andé errante por montes y altos cerros, ¿no? Habla todo el tiempo del pueblo como un rebaño. Por eso, escuchar la palabra, por mi vida, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y a ser devorado por las fieras del campo por falta de pastor, porque mis pastores no cuidaron mi rebaño y se apacentaron a sí mismos, pero no apacentaron mi rebaño, ¿sí? Y más adelante dice, por eso los libraré, libraré a mi rebaño de ustedes. Y aquí viene la parte más importante, versículo 11 nuevamente. Porque esto dice el Señor, yo mismo. Escuchen esto, esto es muy fuerte. Es que, de nuevo, estamos demasiado acostumbrados a que Dios hizo carne, a que Dios se encarnó. O sea, esto se escribe 6 siglos antes de Cristo. Los judíos, lo último que podían pensar era que Dios sí iba a ser hombre. De hecho, tan no lo podían que a Cristo lo condenan por blasfemo, porque se está llamando a sí mismo hijo de Dios y por lo tanto igual a Dios, porque un hijo de Dios es igual a Dios. Y aquí dice, escrito esto por los judíos, versículo 11, yo mismo buscaré a mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Las apacentaré, yo misma apacentaré a mis ovejas, las haré reposar. ¿A qué les suena esto? ¿A qué salmo? ¿No? Salmo 23, 23. Ajá. ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce por valles tranquilos. Este famoso salmo que de nuevo, todo esto es escrito 6 siglos antes de Cristo. 6 siglos antes de Cristo. Y aquí viene el versículo 16 que resuena en nuestros oídos Lucas 15, ¿no? Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, estamos en el versículo 16. Vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que esté fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. Y el versículo 23, oro. Suscitaré un único pastor que las apaciente, mi siervo David. David ya había muerto, hace 4 siglos. Obviamente está hablando de un descendiente de David. Él las apacentará, él será su pastor. Está hablando de que suscitará un pastor y luego seguido en el siguiente versículo 24, yo el Señor seré su Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado.
Versículo 31. Vosotros sois mi rebaño, las ovejas que yo apaciento, y yo soy vuestro Dios. ¿Qué pasa? El significado global de esta descripción simbólica es que los responsables del bienestar del pueblo, los líderes religiosos, han buscado su propio interés, con daño para la población, abusando de la población que les había sido confiada. Y la situación se ha hecho insanable. Por eso Dios tendrá que intervenir y guiar él mismo a su pueblo, porque a los líderes que él había dejado hicieron desastres. Por eso Él va a restablecer la justicia desde el interior mismo de la situación, desde dentro. Va a entrar a la situación, va a sumergirse en la situación y hará justicia desde adentro. Y lo hará a través de un representante que pertenece a la dinastía de David. Y este príncipe será el pastor auténtico que realizará finalmente lo previsto por la alianza. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Los beneficios que habrá en esta armonía reencontrada entre Dios y su pueblo se derramará sobre todo el país. Y el capítulo, como ya lo leímos, acaba con la mayor fórmula de reconocimiento. Y sabrán que el Señor, que yo el Señor soy su Dios y estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo. Entonces, todo esto, recuérdense que toda esta afirmación no es solo el ideal de Ezequiel, sino de toda la Biblia. Vosotras, mis ovejas, versículo 31. Vosotros sois mi rebaño, las ovejas que yo apaciento, y yo soy vuestro Dios. Esta fórmula es una fórmula similar a la del reconocimiento matrimonial. Si vemos en Oseas 2:25, que está hablando en términos matrimoniales, ¿no? Recuérdense que viene Oseas 2, es todo el tema de, versículo 21, me desposaré contigo para siempre, me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Diré, tú eres mi pueblo, y él dirá, mi Dios. ¿No? Esta fórmula matrimonial en donde yo te reconozco como mío y él me reconoce como suya, ¿no? La contraposición entre los pastores infieles y la intervención de Dios, que se pone al frente para guiar al pueblo a través de la mediación de este príncipe, arroja muchísima luz, obviamente, sobre algunos textos del Evangelio. Sin duda, sobre la parábola de la oveja perdida, que muestra la solicitud de Dios por todos los hombres. Esto se encuentra en Mateo 18, en Lucas 15, ¿no? Este buen pastor que deja las 99 y se va por la perdida, se va en búsqueda de la perdida. Y ahí habla de un Dios que es solícito, que no deja que nadie se pierda. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos nos salvemos. Va a buscarnos ahí donde estamos. Sobre todo, el calificativo que Jesús se atribuye a sí mismo cuando dice en Juan 10, yo soy el buen pastor. En, en el Evangelio de Juan, Jesús se atribuye 7 yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, ¿no? Hay 7 yo soy algo. Acuérdense que yo soy, ¿qué es? ¿Qué es yo soy? El nombre de Dios, El nombre de Dios, Yahvé. cuando le dijo a Moisés, ¿cómo te llamas? Y le dice, yo soy el que soy. Así es. Por lo tanto, esto es una fórmula de revelación. Jesús, al decir esto, está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Pero aquí cuando dice que yo soy el buen pastor, sin duda, está dando cumplimiento a esta profecía, Ujú. a la profecía de Ezequiel 34. Recuérdense que Jesús viene a dar cumplimiento a todas las profecías. ¿Ven lo importante de que el Nuevo Testamento no se puede entender sin el Antiguo Testamento?
Si no, si quitamos el Antiguo Testamento, Jesús no existe, no es nada. Él viene a dar cumplimiento a algo que venía preparándose y prefigurándose. El adjetivo este buen no significa, se tiene que entender como el auténtico, el verdadero, contrapuesto con los falsos pastores, con falsos. los asalariados, que solo buscan su propio interés. Jesús aquí asume en primera persona la tarea que Dios iba a asumir. Por lo tanto, o sea, es un mensaje claro. Aquí Jesús está proclamando su divinidad. Jesús realiza la misma misión que Ezequiel afirmaba como propia de Dios. Jesús no es Ezequiel, no es quien venía a avisar, no, en esta profecía no es Ezequiel, es Dios mismo, es Dios mismo. Bien, nos quedamos en el capítulo 35, que solo lo titulo, las amenazas contra Edom y la promesa de salvación para Israel. La amenaza contra Edom, capítulo 35, y el capítulo 36 es la promesa de salvación para Israel, ¿no? Em, y así ya nos quedarían pocos capítulos para recorrer. Vamos a recorrer el capítulo 36, el 37, el 43 y el 47. Como capítulos claves, aunque voy a explicar un poco todos, pero especialmente estos. Bueno, abro a preguntas o comentarios.